Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la función sí. ¿Mm? Un segundito. Bien. Bien, lo que vamos a ver hoy, como dijimos, es la función sí. Habíamos visto algunas otras funciones que contienen el sí, como contar sí o sumar sí. ¿Mm? Eh, Cada vez que nosotros teníamos ese sí, significaba que tenía que cumplir con una condición si nosotros queríamos que sume o que cuente, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener también una condición y de acuerdo si se cumple o no esa condición, vamos a poder decidir qué es lo que queremos que salga como resultado. Es decir, si yo hago una pregunta específica, si esa pregunta es positiva o es verdadera, voy a poder tener una respuesta específica. Y si la condición, la pregunta que yo hago no se cumple, voy a poder decidir también tener otra respuesta diferente. La función sí tiene entonces tres partes: la condición, el valor verdadero, que aquí es donde yo voy a colocar lo que quiera cuando la condición se cumpla, o el valor falso cuando no se cumpla la condición, que es lo que quiero que diga. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Tenemos aquí empleados, cantidades de ventas de cada empleado, y vamos a ver si le damos o no un incentivo. ¿Mm? Dice, se otorga un incentivo de 5.000 a los empleados que superen las 30 ventas. ¿Mm? Bien, o sea que acá me va a decir 5.000 o 0, dependiendo si supera las 30 ventas o no. Por ejemplo, acá debería decir 0. Acá 5.000. Aquí 0. Aquí 5.000. Aquí 5.000. Aquí 0 y aquí 5.000. Nosotros vamos a hacer esa comprobación con la función sí. Vamos a abrir un paréntesis, perdón, vamos a poner igual, sí, y abrimos un paréntesis. La función misma me va diciendo qué es lo que necesita para justamente funcionar. Ahora necesita la prueba lógica. La prueba lógica está compuesta por tres partes: la selección de una celda, un símbolo comparativo y un dato, que el dato puede ser un número, una letra, un texto, texto con número, la selección también de otra celda. Es decir,
La prueba lógica es simplemente la comparación entre el contenido o posible contenido de una celda con un dato. Yo voy a seleccionar aquí esta celda, que es la B12, y voy a hacer que haga una prueba lógica de la siguiente manera. Voy a decirle que compruebe si B12 es mayor a 30. Si el contenido de B12 es mayor a 30, esa es la comprobación. Punto y coma. Muy importante esto, ¿no? Que la prueba lógica siempre esté en sus tres partes. La selección de la celda, un símbolo comparativo y un dato, que en este caso el dato lo escribí a mano, que es el 30, pero podría haber seleccionado otra celda donde está ese valor, o podría haber puesto un texto o una letra que, como ya sabemos, si es una letra o un texto, va entre comillas. En este caso es 30, simplemente. Punto y coma. Una vez que coloco el punto y coma, me pide el valor verdadero. El valor verdadero, dijimos que es la respuesta si la prueba lógica es positiva, es decir, si B12 es más de 30, es mayor a 30, entonces me va a responder con lo que yo coloque en después de este primer punto y coma. Acá lo que yo voy a decir es que coloque 5000. ¿Por qué? Porque si el B12 es mayor a 30, entonces como valor verdadero o respuesta verdadera, quiero 5000 como respuesta. Punto y coma. Y si no lo es, 0. ¿Qué quiere decir? Que si esto se cumple, va a colocar el valor verdadero. Y si esto no se cumple, va a colocar el valor falso. Vamos a cerrar el paréntesis y ahí lo tenemos. Le damos Enter y efectivamente me dio 0. Vamos a volver a repetirlo. Igual si el contenido de esta celda es mayor a 30, punto y coma, 5000. Si no, 0. ¿Mm? Yo esto también podría aplicarlo a autorrelleno. Y podríamos ponerle el símbolo moneda. Vamos a pasar a otros ejemplos. Bien, aquí tenemos números de identificación, apellidos y nombres, categorías que van de la A a la B, total de compra y forma de pago, que puede ser contado o tarjeta. Vamos a hacerle un descuento según el monto de compra. Vamos a hacerle un incremento si es que pagó en tarjeta. Y vamos a hacerle un descuento según la categoría de nuestro comprador. Todo eso después lo vamos a sumar y restar en el total a pagar. El descuento por el monto de compra va a ser según lo que me diga aquí abajo. Me dice, si el total es mayor a 10.000, descuento de 500 pesos, si no, 0. Lo que nosotros tenemos que averiguar acá es si el total de la compra es mayor a 10.000. Es básicamente como estábamos haciendo recién. Igual sí, el total de la compra es mayor a 10.000. Acá no voy a usar ni punto ni coma, simplemente coloco el 10.000. Punto y coma ahora y voy a responder qué es lo que quiero como resultado verdadero. Si el valor es mayor a 10.000, 500, entonces como valor verdadero. Y si no, 0. Me da efectivamente 500 porque el valor supera los 10.000. Vamos a hacer autorrelleno y vamos a ver qué sucede con los demás. Aquí me da 0, 0, 0, 0 y 0. Todos los que son mayores a 10.000 me va a dar 500 pesos.
Ahora tenemos el incremento por tarjeta. Nosotros tenemos que averiguar si pagó al contado o en tarjeta. Si la forma de pago es tarjeta, el incremento será de 60 pesos. Si es en efectivo, no lleva incremento. Igual sí. Aquí nos da la información si pagó al contado o en tarjeta. Hay que tomar en cuenta también que la celda seleccionada nunca o no siempre, en realidad no siempre va a coincidir con lo que nosotros queremos preguntar. En este caso me dice contado. Entonces el error más común es preguntarse si, al decir contado, yo pregunto si está en el contado. No, yo lo que tengo que hacer es preguntar de todas maneras si es el pago en tarjeta, que es lo que yo quiero averiguar. Aquí, como nosotros seleccionamos una celda que contiene texto, ¿m? O posiblemente va a contener texto, nos limita a poder usar dos tipos de símbolos comparativos, el igual o el distinto. En este caso, nosotros queremos usar el igual. Si el contenido de F3 es igual a la palabra tarjeta, eso es lo que queremos averiguar. Cierro comillas, punto y coma. Si es igual a tarjeta, 60 pesos. Y si no, 0. No le vamos a hacer el incremento. 0. Vamos a hacerlo una vez más. Igual si esta celda es igual a tarjeta, 60, y si no, 0. Una vez más. En este caso, como dice tarjeta, nos debería dar 60. Hacemos el autorrelleno de esta manera. Luego tenemos el descuento por categoría. Me dice, si la categoría es A, descuento del 10% del total de compra. Si es B, un 5%. Nosotros tenemos que averiguar si es A o si es B. No nos interesa si el otro es A o es B. Si yo pregunto si es A y hay dos categorías, si no es A, obviamente va a ser B. Entonces vamos a preguntar si es A. Si la categoría es igual a la letra A. Punto y coma. Esa es la pregunta. Si la categoría es igual a A. Entonces lo que tenemos que hacer es un descuento del 10% de la compra. Lo que vamos a hacer es decirle a la compra por 10%. Punto y coma. Y si no es A, va a ser B. Entonces el valor falso me tiene que decir un 5%. Entonces el valor de la compra nuevamente por 5%. Vamos a hacerlo de nuevo. Igual si la categoría es A, al total de la compra por 10%. Punto y coma. Si no llegara a ser A, va a ser B. Y en el valor falso vamos a decirle el total de la compra por 5%. Vamos a hacer autorrelleno. Y en el total de la compra lo que vamos a hacer es sumar y restar. Entonces, el total de compra menos el descuento más, perdón, más el incremento menos el otro descuento. ¿Mm? Ahora vamos con el estado. Tenemos fecha de entrega.
en las cuales, bueno, estos pedidos, estas compras se deberían entregar. Me dice, si la fecha de entrega ya pasó, debe decir entregado. De lo contrario, pendiente. Nosotros tenemos que averiguar si esta fecha ya pasó. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. La función sigue siendo la función sí. Y como prueba lógica vamos a tener que utilizar la fecha de entrega. Y lo que vamos a preguntar acá es si esa fecha es mayor a hoy. ¿Mm? Si esa fecha es mayor a hoy. Si esa fecha es mayor a hoy, o podríamos decir menor, en realidad la pregunta es si es menor a hoy, punto y coma, tiene que decir entregado. ¿Ah? Si la fecha de entrega es menor a la fecha de hoy, es porque ya se entregó. Tiene que decir entregado. Y si no, pendiente. Las comillas también se colocan en los textos para el valor verdadero o el valor falso. Entregado. Vamos a hacer una más. Igual, si la fecha de entrega es menor a hoy, el hoy no va entre comillas porque es una función. Entregado. Y si no, pendiente. Y hacemos autorrelleno. ¿Mm? Aquí podríamos también establecer un formato condicional que, si no mal recuerdo, ahora que lo estoy pensando, creo que al final no lo vimos la clase anterior. Exactamente. Bueno, faltó ver el formato condicional. Vemos ahora si sobra un tiempito y lo vemos. Si no, va a tener que ser la semana que viene. Bueno, eso con respecto a esta práctica. Vamos a cerrar acá. Y vamos a ver otros ejemplos. Bien, la edad. La edad ya la sabemos sacar con un si fecha. ¿Mm? Categoría. Si categoría es A, tiene, y tiene, esto es I, O. Ajá. Bueno, no. Vamos a pasar a ver el formato condicional. Así no nos quedamos atrás con eso. Bueno, vamos a hacer este trabajito de vuelta. Rápidamente.
A ver, un segundo, vamos a descargarlo directamente desde la práctica. Ahí está. Vamos a hacer este rápidamente. Esto es contar sí. Bien, y el promedio, esto dividido 2.
Bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicar el formato condicional. El formato condicional son reglas para que se apliquen colores, ¿sí? Nada más eso. Tenemos resaltar, reglas para resaltar celdas mayores que, menor que, entre, igual a, texto que contiene una fecha o valor duplicado. Por ejemplo, acá es tan sencillo como, por ejemplo, valor duplicado, los que no estén duplicados, es decir, los que únicamente hayan vendido una sola vez. Puedo elegir de estos colores o un formato personalizado. Puedo personalizar la fuente, la categoría, perdón, la fuente, el borde y el relleno. ¿Mm? ¿Ah? Y remarcar que estas personas vendieron una sola vez, por ejemplo, ¿no? También podría decir, bueno, es mayor que, y escribir el número mayor que cosa, ¿sí? Que contiene determinado texto, un texto específico y todo lo que coincida con ese texto, o reglas superiores o inferiores, ¿sí? Los 10 más altos, por ejemplo, podríamos decir acá, los 10 valores más altos. Podría decir menos, si quisiera los primeros 3 puestos también podría ser. ¿Mm? Los que vendieron más. ¿Mm? O por encima o debajo del promedio, por ejemplo, ¿no? También tenemos barra de datos. Esto, por ejemplo, podríamos seleccionar acá y automáticamente me tomaría el monto más alto y más bajo y me daría la barra de datos. ¿Mm? La escala de colores es lo mismo que la barra de datos, pero con tonalidades de colores. Pueden ser distintas, que varían entre rojo y verde, pasando por anaranjado, amarillo, o iconos. ¿Mm? También. Todos estos me toman el valor más alto, más bajo y el promedio. Puedo borrar las reglas de toda la hoja o de las celdas seleccionadas. Por ejemplo, si yo selecciono estas celdas y tiene una regla aplicada, podría borrar únicamente lo de la celda seleccionada. Podría también administrar todas las que tenemos aplicadas de la selección actual, de la hoja o las diferentes hojas. ¿Eh? Podría hacer doble clic y editarlas o seleccionarlas y editarlas desde acá. ¿Mm? Y tengo la opción de nueva regla, donde voy a tener las que ya vimos y otras más. Aquí la primera es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. ¿Ah? Puedo decir escala de 2 colores, 3, barra de datos. ¿Ah? El valor más bajo, más alto, y puedo elegir los colores y colocar yo también los valores o en formato de número. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, por ejemplo, que contengan un valor, un texto específico, una fecha específica, celdas en blanco, sin espacio, en errores, un valor específico entre tal número o mayor o igual que, o por ejemplo un texto específico que contiene o que no contiene o empieza o termina por tal letra y darle el formato desde este botón. Aplicar formato únicamente a los valores con un rango inferior o superior, por los primeros 10 o los últimos, este que ya lo vimos. Los que estén por encima o debajo del promedio. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, como lo hicimos acá. Y por fórmulas que no lo vamos a ver. Uno interesante acá es, por ejemplo, la cantidad de ventas, donde yo podría aplicar una regla según por encima o por debajo del promedio, ¿no? Yo le voy a decir por encima del promedio. Vamos a marcarlos en verde.
El promedio acá está en 2,9. O sea, los que tengan 3, ¿sí? Ya están arriba. Yo acá cuando estoy con un grupo de ventas, lo que puedo decir, bueno, todos aquellos que estén sobre el promedio van a llevar un incentivo. Entonces, por ejemplo, estos dos y estos dos no se llevan ningún incentivo. ¿Qué sucede si estos empiezan a vender más? 3, ya el promedio acaba de subir, ya no, porque con 3 no, no, porque es mayor al promedio. Entonces, si vende 4, ya está dentro. Ahora, estos se quedaron rezagados, entonces supongamos que también empezaron a vender y vendieron 4 y 4, 4. ¿Qué pasó con estos? Y este tampoco llega. ¿Qué sucede? Cuando los valores suben, el promedio también sube. Entonces, es una competencia, ¿no? El que se queda atrás cada vez es más difícil llegar y el que va subiendo cada vez tiene menos competencia. Y estos se tienen que esforzar más. ¿Mm? ¿Ah? Y estos que tenían 5 ya no tienen, no hay un, porque el promedio subió a 6 ya, tiene que ser. ¿Mm? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que había que hacer para, para la práctica de esta clase. ¿Sí? Acá lo tenemos. Me dice, columna D, total de ventas. Relleno rojo para los valores menores a 50.000. Relleno celeste para los valores entre 50.000 y 500.000. Y relleno verde para los mayores a 50.000. Vamos a ver entonces qué regla aplicamos acá. Vamos a seleccionar primero donde vamos a aplicar y vamos a venir a nueva regla. Vamos a venir a escala de 3 colores y vamos a decirle número. Vamos a decirle entonces aquí, esto podríamos hacerlo individual también, valores que superen mayor o igual a o menor igual a, y podríamos hacerlo individual. ¿Mm? O podemos hacerlo acá con escala de colores también. No especifica. ¿Mm? Escala de 3 colores. J. No, está bien, yo me estaba equivocando. En J, escala de 3 colores. Rojo, amarillo, verde, de menor a mayor. Rojo, amarillo, verde. El rojo es el menor y el verde es el mayor, amarillo y verde. Bien. El próximo es este, ¿no? Relleno rojo, la columna D, de total de ventas. Este. Vamos a seleccionar todo. Y ahora sí. Nueva regla. Y como les dije, podríamos aplicar de a 1. Porque me dice relleno rojo para los valores menores a 50.000. Entonces podríamos decir menor que
50.000 y poner un color. O podría poner acá escala de colores, ¿sí? Pero acá me pide color relleno rojo, así que tiene que ser este directamente. Menor que 50.000. Rojo. Vamos de vuelta. Ahora me pide entre 50 y 500.000. Este va a tener color celeste. Y una más para los que sean mayores a 500.000. Ahí estamos. Bien. El próximo columna C, cantidad de productos. Resalte en color verde 5 ventas con mayor cantidad de productos y en rojo 5 ventas de menor cantidad. La columna C, los 5 más bajos y los 5 más altos, ¿sí? Con mayor cantidad de venta. Los 10 superiores, acá me pide únicamente los 5, ¿ah? Con color verde. Y los 5 inferiores de color rojo. Ahí está. Más alto, más bajo, más bajo. Bien. ¿Qué más pide? Ah, así es como debería quedar. Bueno, ahí estaríamos entonces. Esa es la práctica 7. Entonces acá concluye el tema del problema de la práctica 7 y 8. Y vamos a ver la segundo. Vamos a ver la práctica de esta clase, que es bastante parecida, si no es igual a la que vimos. Sí, creo que es lo mismo. Total descuento, incremento, total a pagar y fecha de entrega. Ah, ok. Segundo. Bien. Bueno, también lo que tenemos es otra cosa que es el si anidado, es decir, es la misma función que estamos viendo, pero la vamos a utilizar dos veces, ¿sí?
nosotros dijimos que podemos anidar funciones, una dentro de la otra y una es el sí. Cuando nosotros tenemos una pregunta, cuando hacemos un sí normal, vamos a obtener dos respuestas, ¿no? Hacemos una pregunta, hacemos una prueba lógica, obtenemos dos respuestas. Pero si tenemos o es necesario tres respuestas, vamos a hacer dos preguntas para obtener tres respuestas. Acá me dice, temperaturas menores a 10 grados, me tiene que decir acá frío. Temperaturas entre 2 y 25, me dice que tiene que decir templado. Y temperaturas a 25 grados o más, cálido. ¿Mm? Entonces vamos a poner igual sí y vamos a seleccionar la temperatura. Vamos a preguntar si esto es menor a 10 grados. Punto y coma, tiene que decir entonces frío. ¿Mm? Punto y coma. Y acá en el valor falso, nosotros vamos a colocar una función sí nuevamente. Recordemos que en el valor verdadero y falso podemos colocar lo que querramos. ¿Ah? Entonces, si esto da como la prueba lógica da como positivo, es decir, si se cumple que es menor a 10, va a venir acá y coloca el valor verdadero y listo. Pero si no, va a venir acá el valor falso a buscar la respuesta falsa. Y se va a encontrar con otro sí. Si yo coloco otro sí, va a tener otra prueba lógica y dos posibles respuestas. Entonces voy a volver a preguntar. ¿Qué pregunto acá ahora? Pregunto si la temperatura es superior, porque yo no puedo preguntar si la temperatura es entre 11 y 25. No existe ningún símbolo comparativo para eso. Entonces yo voy a preguntar si es mayor a 25 grados. Si es mayor a 25, entonces tiene que decir cálido. Ahora, si no fue frío, ¿ah? Si esto es mayor a 10, no es frío, va a venir acá y se va a topar con un sí, que tiene una prueba lógica. Acá pregunta si es mayor a 25. Si es mayor a 25, queda acá la respuesta y listo. Pero si no lo es, no es mayor a 25, es porque antes no fue menor a 10. Por ende, va a venir a buscar la respuesta falsa acá. ¿Y acá qué va a decir? Va a decir templado. Porque si la temperatura no fue ni fría, no es ni menor a 10, ni mayor a 25, no queda otra que está entre 11 y 25. Al final de la función cerramos la cantidad de paréntesis que abrimos. Abrimos 2, cerramos 2. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora acá abajo. Si la pregunta siempre es la misma, ¿no? Si esto es igual, perdón, menor a frío, perdón, menor a 10, punto y coma, entonces frío. Si la temperatura es mayor a 25, entonces es cálido. Y si no, va a ser templado. Vamos a hacer autorrelleno. Y ahí está. Vamos a pasar ahora, entonces ahora sí a la práctica de esta clase. Tenemos números de categorías, clientes, categorías, ahora tenemos A, B y C. El total de compra y la forma de pago que ahora fluctúa entre efectivo, crédito y débito. Hay tres, no son dos. Y vamos a hacer el descuento. Para ello vamos a leer lo de la práctica. La práctica me dice lo siguiente. Complete las siguientes celdas realizando las funciones correspondientes. Columna F. Descuento por total. Si el total de compra es mayor a 10.000, el descuento será de 500. En caso contrario, no habrá descuentos. Lo mismo que hoy. Hasta ahí es lo mismo. Igual si el valor es mayor a 10.000, punto y coma, entonces 500. Si no, 0.
Y se completa todo automáticamente porque esto tiene formato de tabla. Incremento por forma de pago. Columna G, incremento por forma de pago. Si la forma de pago es efectivo, no habrá incremento. Si la forma de pago es crédito, deberá calcularse un 7% de incremento sobre el total de la compra. Y si es débito, un 3%. Entonces acá tenemos tres cosas. Por ende tenemos que hacer un si anidado. Igual si la forma de pago es efectiva, igual a efectivo, entonces nada, cero descuento, cero incremento, punto y coma. Nuevamente, si la forma de pago es crédito, crédito, punto y coma, entonces el total de compra por 7%, por 7%. Y si no, el total de compra por, que era un 5, un 3%. Cerramos. 1, 2 paréntesis. Se preguntarán por qué dice forma de pago y no el nombre de la celda, porque recordemos que cuando tiene formato de tabla, dice eso, dice el nombre de la cabecera. Ahora vamos descuento por categoría. En el descuento por categoría tenemos 3 categorías, no 2 como teníamos hoy. Columna H. Los clientes categoría A tendrán un descuento del 10 sobre el total de la compra. Los B un 5 y cualquier otra categoría no tendrá descuento alguno. Entonces, igual si este es igual a la letra A, el total de la compra por 10%. Punto y coma. Si la categoría es B, el total de compra por un 5%. Y si no, 0. Faltó el igual. Y el total a pagar como hicimos hoy. El total a pagar menos el descuento más el incremento menos el descuento. 12.200. A ver, está mal. El total a pagar menos el descuento más el incremento menos el descuento. Ahora sí. Bueno, y el estado de entrega, total a pagar, calcule, está bien. Total, estado de entrega, si la fecha de compra está vacía, debe indicar retiro en local. Si hay una fecha de compra anterior al día actual, debe decir entregado, en caso contrario, pendiente. Entonces, si la fecha de entrega es vacía, si esto es igual a vacío, ¿qué significa? ¿Cómo coloco yo vacío? Es decir, ¿cómo hago referencia si una celda está vacía? Comillas, comillas. Punto y coma. Si está vacía, le ponemos entonces retiro en local. Punto y coma. Nuevamente otro sí. Y le decimos sí. La fecha de compra. Perdón. Fecha de entrega. Sí, la fecha de entrega, nuevamente, ¿no? Como hoy, es menor a hoy,
punto y coma, entonces tiene que decir entregado. Y si no, pendiente. Entregado, retiran local, pendiente. ¿Mm? Ahí está la función. Bueno, gente, hasta ahí la clase de hoy. El sí anidado y faltaba ver, que ya lo vimos también, el tema del formato condicional. Así que nada, ahí estamos. Recuerden que cualquier consulta, duda que tengan, me escriben a la plataforma o al WhatsApp. ¿Sí? Nos vemos la clase que viene.